habíamos terminado con la parte de la diferencia, ¿verdad? En este caso, la diferencia entre dos conjuntos, pues no es más que los conjuntos del primero menos los elementos del segundo conjunto. Es como una resta prácticamente. Lo que hacemos ahí es venir y restar prácticamente o quitarle en este caso a los elementos del primer conjunto el del segundo. Si se dan cuenta ustedes, ahí podemos ver los dos conjuntos y solo se marca el área del primero, que es la que nos interesa. Les había dicho también que debemos tener cuidado en este caso con a la hora de estar restando, porque no es lo mismo decir A menos B que B menos A. Cambia completamente la respuesta a la hora de estar trabajando la diferencia de conjunto. No es lo mismo que la unión y la intersección. A la unión le interesan los elementos de los dos conjuntos, es decir, marcamos toda el área. A la intersección le interesan, en este caso, los elementos comunes o repetidos, mientras que la diferencia solo los elementos del primer conjunto menos los del segundo conjunto. Aquí puede haber un caso donde el conjunto A, por ejemplo, contenga todos los elementos de B, simplemente a A le voy a quitar todos los elementos de B y marco el área de A restante. Y en su momento, puede ser que como B está contenido en A la hora de restarle A no quede nada y se vuelva un conjunto o una respuesta de un conjunto vacío. Eso es a lo que estaba haciendo referencia acá, como ustedes pueden ver en las imágenes. Si lo queremos ver en este caso representado, imaginen acá tengo el conjunto A que tiene los números del 1 al 10, ¿verdad? Y tenemos en este caso el conjunto B que son los números pares. Si yo viniera y trabajara la diferencia de B menos A, permítanme un momento acá. Entonces, si trabajáramos B menos A, miren lo que va a pasar aquí. Por ejemplo, ¿qué elementos tiene en común B y A? Ustedes observan ahí, los elementos comunes prácticamente son todos. Entonces, ¿qué le quedó a A después de restarle? ¿Qué le quedó a B, perdón, después de restarle A? No le queda nada. Prácticamente aquí me devuelve un conjunto vacío. Si ustedes lo quieren ver gráficamente, a la hora de hacer el gráfico, yo coloco aquí B menos A. Los elementos comunes son el 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8. Esos son mis elementos comunes. ¿Qué me quedó en B? Solo en el lado de B no queda nada. Y del lado de A queda el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10. Entonces, fíjense que el área que nos interesa marcar es solo la de B, solo B, es esto. Si ustedes observan, ahí no hay nada. Entonces, coincide con que la respuesta es vacía. Entonces, puede darse ese caso, ¿verdad? A la diferencia, prácticamente es como una resta en una operación aritmética. Entonces, es como que si me dijeran, al conjunto B, réstele el conjunto A. Le estoy quitando prácticamente este conjunto, le estoy quitando. Y es por eso que queda vacío. Veamos
ahora la otra operación. En este caso es la diferencia simétrica. Así como a la intersección le interesan los comunes, a la diferencia simétrica le interesan todos aquellos elementos que no se repiten, por decirlo de una manera bien sencilla. Si ustedes ven el concepto y dice la diferencia simétrica de dos conjuntos es el conjunto de los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto, pero no a ambos a la vez. Si ustedes ven, están marcadas las dos áreas laterales menos el centro. Es porque le interesa prácticamente todos aquellos elementos que no están repetidos. Veámoslo ejemplificar. Vamos a ver acá. Pues, por ejemplo, yo necesito acá, por decirlo así, de diferencia simétrica de C, de D. Vamos a hacer el de D. A ver, de diferencia simétrica de D. El símbolo de diferencia simétrica es un triángulo, ¿sí? Y aritméticamente es como que si estuviéramos hablando de la resta, pero también es como que si estuviéramos hablando del sí, solo sí, ¿ya? De la doble implicación. Ahora, fíjense bien, ¿qué elementos no se repiten entre B y D? Entonces, si ustedes analizan bien, entre B y D comunes están el 2 y el 8, y los que no se repiten serían 4, 6 y 7. Y ahí tendríamos la respuesta. Si se dan cuenta, es bien fácil. Gráficamente es más fácil todavía notarlo. Aquí tengo la B, diferencia simétrica de D. Comunes son el 2 y el 8. ¿Qué quedó solo en B? Me quedó el 4 y el 6. ¿Y qué quedó solo en D? Me quedó el 7. Entonces, el área que voy a marcar o pintar es prácticamente la de los extremos. Y ahí ya tendríamos la diferencia simétrica. Con la diferencia simétrica no hay problema en el orden. Es lo mismo B diferencia simétrica de D que D diferencia simétrica de B. Es lo mismo. Porque en este caso nos interesan los valores no repetidos. Entonces, aunque yo colocara en diferente orden los conjuntos, daría la misma respuesta. Si ustedes ven acá de diferencia simétrica de B, aquí tendría los repetidos o los comunes. En D tendría el 7 y en B tendría el 4 y el 6. A la hora de marcarlo, pues marco los extremos y coincide exactamente 4, 6, 7, vuelve a quedar esa área marcada. Y en eso consiste prácticamente la diferencia simétrica. Aquí hay una cuestión, problemas de conjuntos. Ya vamos a empezar a ver esto. Ahorita les voy a explicar aplicaciones, específicamente los conjuntos. Y, por ejemplo, aquí nos da, si se dan cuenta, aquí dice NA igual a 56, es la cardinalidad. Les había explicado esto en la clase anterior. La cardinalidad hace referencia prácticamente a lo que es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿Sí? Dice ahí este problema: en una fiesta 56 invitados bebieron agua mineral, 35 bebieron gaseosa y 18 agua y gaseosa. Si 7 no bebieron ni agua ni gaseosa, ¿cuántos invitados había en la fiesta? Fíjense bien, ahí ya me están planteando un problema. Ahorita lo vamos a resolver. Pero antes de esto voy a explicarles algunas cuestiones que nos van a servir. Bueno, veamos esto.
Ya hemos visto ejemplos donde hemos trabajado con dos conjuntos, pero por ejemplo podemos trabajar con combinaciones de las operaciones de los diferentes conjuntos. Por ejemplo, si me dan a mí la siguiente operación, A, por ejemplo, intersección B, diferencia de C, por poner un dato, entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo una operación combinada. Aquí ya tengo una intersección y una diferencia. Ahí me están diciendo que haga la intersección de A con B y luego le reste los elementos del conjunto C. Al igual que toda operación matemática, yo debo empezar primero por los signos de agrupación. ¿Sí? Ahí podríamos tener los corchetes o pude haber colocado también paréntesis, ¿verdad? Ahí estaría de la misma manera función. Entonces, por ejemplo, a intersección B es lo primero que debería trabajar. Entonces, vengo yo y trabajo a intersección B. Si yo trabajo a intersección B, ¿qué me quedaría como respuesta en la intersección? ¿Qué me quedaría como respuesta? Resulta que la intersección le interesan los comunes. Eso es algo importante que nosotros debemos tener en mente. El concepto, la definición de cada una de ellas. A la intersección le interesan los comunes, en este caso los repetidos, sería el 2, el 4, 6 y el 8. Muy bien, allá tenemos esa primera parte. Ahora dice que a esta intersección le debo restar C. Entonces, ahora ya lo puedo hacer aquí fácilmente. Si yo sé que 2, 4, 6, 8 es el valor resultante de A intersección B, ¿qué tiene en común con C para podérselo restar? Si se dan cuenta, C es el 1, el 3, 5, 7, no tienen nada en común, por lo tanto, ¿qué me queda como respuesta? El mismo 2, 4, 6 y 8. Eso me quedaría respuesta porque no le puedo quitar nada al 2, 4, 6, 8 porque no hay nada en común. Si ustedes ven, C no tiene nada en común con B, por lo tanto, me quedan los mismos valores, ¿ya? Si lo vemos gráficamente, vamos a probar a hacer aquí un gráfico de 3. Aquí vamos a tener A, B y C. Ahí tengo mis tres conjuntos. Fíjense, pues, ¿cómo distribuimos los elementos en tres conjuntos? Tengo ahí un área central. Tengo un área central ahí, en este caso. Esta representa la intersección de los tres elementos. ¿Sí? Esta área representa, voy a poner otro color aquí, estas áreas de acá representan las intersecciones solo, fíjense, ahí tiene una palabra antes, solo de dos elementos, solo. Pero eso es si tiene incorporada la palabra solo. Existe también la intersección de los dos conjuntos. La intersección de los dos conjuntos es esto y esto. Y lo que quedó acá, esta es la intersección, o esto es lo de solo A, solo B, o solo C, perdón, y solo B, ¿ya? Ahorita voy a ir explicando paso a paso con esto, para que ustedes vayan viendo cómo ir desglosando cada uno de los elementos. Por ejemplo, para poder distribuir en este caso todos los elementos, yo necesito usar a los tres conjuntos, ¿sí? Tengo que usar los elementos de A, de B y de C.
y debe coincidir la respuesta que marque aquí con la respuesta que me dio acá. Fíjense, vamos a hacerlo ahorita. A ver, tenemos el conjunto B, C y el conjunto A. Aquí están los tres conjuntos. Ahora les pregunto a ustedes, en los tres conjuntos, ¿hay un valor que se repita en los tres? Hay un valor que se repita en los tres. Entre A, B, C, no hay. Como no encontramos ninguno, ahí dejamos vacía esa parte central. Ahora voy a las intersecciones de 2. Fíjense, a las intersecciones de 2. Entre A y B sabemos que los comunes son 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a colocar aquí, entre A y B. 2, 4, 6, 8. Solo que aquí tengo un problema. Está muy pequeño mi conjunto. No voy a poder hacer números tan pequeños. Vamos a ver si logro ampliar un poco. Entonces, aquí teníamos A, B y C. Entonces, vean, pues, ya vimos que intersección de 3 no tenemos. Ahora intersección de 2 entre A y B, solo A y B, sería el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 es la intersección de A y B. Ahora, ¿cuál es la intersección entre A y C? Solo A y C. Fíjense, la intersección entre A y C. ¿Cuáles son los comunes? El 1, el 3, el 5 y el 7. Ahí estamos. ¿Cuál es la intersección entre B y C? Solo B y C. No hay ninguno en común porque B son pares y C son impares, entonces ahí se queda vacío. Ese es el proceso que debo seguir, ¿ya? Así es como voy llenando paso a paso. Primero las intersecciones de 3, no había. Después solo las intersecciones de 2, solo las de 2 es este pedazo de arriba. Y vimos que entre A y B está el 2, 4, 6, 8, entre A y C está el 1, 3, 5, 7 y entre B y C no hay. Ahora me voy a solo los elementos de cada conjunto. ¿Qué queda? ¿Qué quedó solo en A? Ya usé, fíjense, pues, otra cosa que debemos considerar es que, por ejemplo, el conjunto A es todo esto que está aquí. Esto es A. Y A ya tiene distribuido 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7. ¿Qué le quedó solo a A? El 9 y el 10. Esto es solo de A. Ahora voy con B. En este caso, con B también vamos a usar tal vez un color un poco más claro. B es todo esto, ¿sí? B es todo esto. Y resulta que en este caso a B ya le distribuimos 2, 4, 6, 8. ¿Qué quedó solo en B? Nada, ¿verdad? Ya usé el 2, 4, 6, 8 de B. Ya lo usé. No me queda nada en este espacio, entonces lo dejo vacío. Y de C, ya usé todo lo de C también. C es esto que está aquí. Ya usé lo que está ahí. Y en este caso, no queda nada. Bueno, entonces, ahora, como ya tengo distribuidos todos los elementos, debo marcar el área de la respuesta. Y si ustedes se recuerdan, el área de la respuesta en este caso es A intersección B menos C y me quedó 2, 4, 6, 8. Eso me quedó como respuesta. Bueno, vamos a colocar la operación aquí abajo para que ustedes se recuerden. Entonces aquí, por ejemplo, A intersección B menos C. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Fíjense. En este caso, a intersección B, lo voy a hacer por etapas. Y le voy a ir quitando partes para que ustedes vayan viendo. A intersección B, en este caso, a intersección B es esto.
Todo esto es A intersección B, ¿sí? Todo eso, incluyendo la parte del centro. Todo eso es A intersección B. Pero me están diciendo que le quite C. Debo quitarle C. Entonces, si le quito C, C es este conjunto que está aquí, esto es C. Debo quitarle ese pedazo de ahí. Si le quito ese pedazo de ahí, eso significa que yo debo borrar esta área que está aquí, la debo borrar prácticamente. Entonces, si yo borro esto, ¿qué me quedó marcado? ¿Qué números quedaron marcados ahí en el conjunto? 2, 4, 6 y 8. Entonces, esa es mi respuesta, ¿verdad? En este caso ahí tendríamos como respuesta el 2, 4, 6 y 8. Y resulta que el 2, 4, 6, 8 es la respuesta que nos dio aquí. De forma, en este caso, de forma enumerativa, nos da como respuesta el 2, 4, 6, 8 y coincide con la respuesta, en este caso, del conjunto gráficamente. Entonces, esta es una operación de conjuntos prácticamente. Vamos a ver otra operación en este caso. Imaginen ustedes que me dan la siguiente operación. Vamos a usar un color distinto para que esté diferente. Ya habíamos visto la intersección, pero puedo trabajar otra. Por ejemplo, B unión de intersección A, por ejemplo, diferencia de C. Este ya es un poquito más extenso. Este es de 4. El problema de ese es de 4 es que no hay una intersección como tal. Voy a dejar solo 3 mejor, porque con 4, por ejemplo, no resulta a veces bien el gráfico porque no hay una intersección de 4 elementos directamente. Por ejemplo, acá menos B la vamos a colocar o menos B. Bueno, ahí tenemos 3 elementos ahora, pero con otra operación distinta. Vean, pues como lo hicimos en el anterior ejemplo, primero trabajo lo de los paréntesis y después ya combino las respuestas. Puedo trabajar esto primero, después esto, y las respuestas de ambos las debo intersectar. Entonces acá, por ejemplo, veo unión D. ¿Qué le interesa a la unión? A la unión le interesan los elementos de ambos conjuntos, es decir, todos los elementos. Si están repetidos, los coloco una vez. B unión D. Entonces, necesito unir estos dos. ¿Cómo quedaría la respuesta de B unión D? Sí, 2, 4, 6, 7 y 8. Esto es la unión, ¿sí? A la unión, recuérdense, a la unión le interesan todos los elementos, por lo tanto, los debo juntar. Si están repetidos, solo los coloco una vez, ¿ya? Ahí ya tengo esta primera. Ahora voy con esto. A menos B. A la diferencia en este caso, pues es una resta. Al conjunto A, quítele los elementos que tenga en común con B o quítele B en pocas palabras. ¿Qué tienen en común la A y la B? Los pares, ya se dieron cuenta. El 2, el 4, 6 y el 8 los tiene B. Entonces debo quitar estos, quitamos estos números. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó en A? A menos B. Me quedó el 1, me quedó el 3, me quedó el 5, el 7, el 9 y el 10. Eso me quedó. Y ahí ya tengo prácticamente esta respuesta. Ahora fácil, ahora ya puedo trabajar todo esto. Entonces, ¿cómo queda esto? B unión de
intersección. Fíjense, intersección A menos B. Ahora ya lo puedo trabajar. Me están diciendo que saque la intersección de esos dos conjuntos. A ver, ¿qué tienen en común B unión D con A intersección B? ¿Qué tienen en común? Entonces, si se dan cuenta, tenemos el 7 y solo ese número, ¿verdad? Prácticamente mi respuesta va a ser 7. Entonces, la intersección entre B unión D y A menos B es 7. Solo ese valor. Por lo tanto, gráficamente a la hora de trabajar, debería quedarme solo el 7 como respuesta. Entonces acá vamos a probar a hacer esto gráficamente. Veamos acá. Tengo mis tres conjuntos. 1, 2 y 3. Y los conjuntos que voy a usar son A, B y D. Ahí está. Entonces, vuelvo a empezar. Primero, solo las intersecciones de 3. ¿Hay alguno en común entre los 3? La intersección prácticamente de A, B y D, tengo que buscar qué elementos comunes tengo entre estos 3. Por ejemplo, si ustedes observan, el 2 y el 8 está en D, en B, y el 2 y el 8 está en A. ¿Ya lo vieron? Entonces, prácticamente ahí, esos dos elementos, los encuentro en los tres conjuntos. El 7, por ejemplo, solo está en A y D, no se puede colocar. El 4 y el 6 solo está en A y B, no lo puedo colocar en la intersección de 3. Entonces, ¿qué elementos coloco ahí? El 2 y el 8. El 2 y el 8 son los valores que van. Entonces, mira bien, voy a cambiarlo a otro color. El 2 y el 8 son los elementos que van en la intersección de 3. Ahí ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, después voy con las intersecciones solo de dos elementos. Entre A y B, fíjense, entre A y B, ¿cuáles elementos son comunes entre A y B? Sería el 2, 4, 6, 8 prácticamente, pero el 2 y el 8 ya los coloqué, entonces me queda el 4 y el 6. Ahí está. Entonces, el 2, 4, 6, 8 son los comunes entre A y B, pero solo A y B, 4 y 6. Ahora, ¿cuáles son los comunes solo entre A y D? A y D. Ya solo colocamos el 7 porque ya tenemos los otros dos. Y entre B y D, solo B y D, ¿alguno en común? No hay, ¿verdad? Porque ya colocamos el 2 y el 8, que son los comunes, y ya no queda ninguno. Entonces ahí se queda vacía esa parte. Bueno, ahora, ¿qué elementos quedaron solo en A? Solo en A. Ya usamos el 2, 4, 6, 8, 7. ¿Qué me quedó solo en A? 1, 3, 5, 9 y 10. Muy bien. ¿Qué me quedó en B? Solo en B. Nada, ¿verdad? Ya usamos el 2, 4, 6, 8. ¿Y qué me quedó solo en D? Nada, tampoco porque ya utilicé el 2, 7, 8. Bueno, entonces ya tengo todo. Si se dan cuenta, casi todo se centró en la parte de arriba. Ahora voy a ir haciendo esto por partes para que ustedes vayan viendo. Primero voy a representar la selección de B unión D, ¿sí? B unión D. ¿Cómo quedaría en este caso B unión D? B unión D es todo esto, miren. ¿Se recuerdan que la unión le interesan todos los elementos? Entonces yo debo marcar los dos conjuntos porque es B unión D. Ahí está. Eso es B unión D. Ahora me dice, en este caso, que marque
A diferencia de D. A diferencia de D. Voy a usar otro color para poder en este caso representar bien donde se cruzan las líneas, ¿sí? Fíjense, pues, A diferencia de D. ¿Qué sería a diferencia de D en este caso? Prácticamente solo la parte de A sin la parte de D. Entonces, aquí me quedaría, ¿ya? Entonces, ahí. Entonces tenemos B unión D, es en este caso todos los elementos que están ahí. Y después a A le debo restar la B, entonces ahí sí nos va a quedar esta área marcada. Esto es todo lo A de A, fíjense bien, esto es todo lo de A menos la B. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en dónde se cruzaron las líneas? La intersección va a estar formada por donde se cruzaron las líneas naranjas y las verdes. ¿En dónde está el cruce de esas dos? En el 7. Entonces, este es el área que me va a quedar como respuesta prácticamente. Entonces, debería borrar yo esto que está de más. Todo esto que está de más lo quito, ¿verdad? Y dejo solo el área donde se cruzaron las líneas. Gráficamente así se representa la intersección. La intersección se representa donde se cruzan las líneas prácticamente. Entonces, si ustedes observan, donde están cruzadas las líneas es el 7, que es la respuesta en este caso de acá, ¿sí? El 7. Y ahí ya tengo otra operación de conjuntos realizada. Entonces, así es como trabajamos las operaciones de conjuntos. Podemos tener operaciones combinadas y yo puedo venir e irlas trabajando por partes. Eso facilita el trabajo prácticamente a la hora de estarlo realizando. Ahora vamos con aplicaciones de conjuntos, que esto ya les va a servir a ustedes para poder ir desarrollando el proyecto. Vean. Las aplicaciones de conjunto en este caso pues no son más que problemas aplicados, ¿sí? Esos problemas aplicados pues es como lo que ustedes tienen como proyecto. Por ejemplo, el hecho de contabilizar las preferencias en deportes o la cuestión de ir viendo en este caso gustos o preferencias musicales, gustos en comidas, todo eso. Entonces, esos proyectos que ustedes tienen ahí, pues a la larga, pues no son más que aplicaciones de las operaciones de conjuntos en pocas palabras. Ven, aquí nos presentan un primer problema. Se encuesta a 200 personas sobre el consumo de cierto tipo de gaseosas, dice roja, naranja, limón. Y cada una tiene una letra que lo representa. La roja es la R, la naranja es la N y limón la L. Las respuestas se resumen en el diagrama siguiente. Fíjense, aquí la ventaja es que ya nos dan el diagrama. Pero cuando nosotros no tenemos diagrama, entonces nosotros debemos crearlo así como lo hice con los ejemplos anteriores. Ya vamos a ver dos casos distintos. Entonces, si ustedes observan ahí, en base a este problema nos hacen estas preguntas. ¿Cuántos no consumen ningún tipo de gaseosa? ¿Cuántos toman naranja pero no limón? ¿Cuántos toman por lo menos dos tipos de gaseosas? ¿Cuántos no toman roja? ¿Cuántos toman solamente un tipo de gaseosa? ¿Y cuántos toman los tres tipos de o ninguna? Ahora aquí ya tengo las respuestas, pero la idea es ir sacándolas una por una o encontrando. Primero vamos a dibujar ese diagrama y en base a ese diagrama yo debo ir respondiendo las preguntas. Se van a dar cuenta ustedes que es bien sencillo de ir resolviendo.
Entonces acá, este diagrama lo voy a dibujar para que lo podamos usar. Denme un segundo mientras lo voy dibujando. Ahí ya tengo el diagrama dibujado. Entonces veamos. A esos fueron los datos que me dieron, pero me están dando que hay un total en este dato de 200, ¿verdad? Tengo un total de 200. Y este dato es importante, fíjense ustedes, es importante porque resulta que si me dan el total, yo debo ver que coincida el total que me están dando con lo que está dentro del diagrama, ¿sí? Cuando ustedes le den el total de encuestados, deben verificar que coincidan ambas cantidades. ¿A qué me refiero con eso? En este momento, ustedes deben sumar los números que están dentro del diagrama, esto y esto. Es decir, la suma de todos esos números debería dar 200. Si no da 200, quiere decir que hay algo en el universo, ¿sí? El universo es todo. Entonces acá, háganme un favor. ¿Cuánto suman esos números que están dentro de los diagramas? ¿Cuánto suman? 183, muchas gracias. Bueno, entonces si se dan cuenta, hay 183. Quiere decir que no coinciden, faltan. ¿Cuánto nos hacen falta? 17. Ese 17 va aquí. ¿Qué representa el 17? Son las personas encuestadas que no beben ninguna de las tres bebidas. No beben roja, naranja o limón. Entonces, ese 17 lo dejo en el universo. Recuerden ustedes, el universo es la parte externa, en este caso, al conjunto. Por eso lo remarqué ahí en un cuadro. El universo representa todo. Ese cuadrado que está ahí me va a representar a todo el universo. Y dentro del universo está el conjunto de roja, naranja o limón. Bueno, veamos ahora. Solo voy a volver a rehacer este cuadro. ¿Y por qué lo voy a rehacer? Porque como estoy trabajando por capas, entonces así voy reescribiendo todo esto. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Cuántos no consumen ningún tipo de gaseosa? Ya lo encontramos. ¿Cuánto nos dio? 17, ¿verdad? Si ustedes ven acá, ¿qué número nos dio en la parte del universo de aquellos que no consumen ningún tipo de gaseosa? Nos dio 17. Y ahí encontramos fácilmente la primera respuesta. 17 personas son las que no consumen ningún tipo de gaseosa. La segunda pregunta dice, ¿cuántos toman naranja pero no limón? Ojo con esto. ¿Cuántos toman naranja pero no limón? ¿Qué significa esto? Cuando estén hablando o cuando les presenten esa palabra pero no, o las palabras pero no, es una diferencia, ¿sí? Es una resta prácticamente a lo que les están haciendo ver ahí. ¿Cuántos toman naranja pero no limón? Fíjense, si nos centramos en el conjunto de naranja, esto es naranja, ¿verdad? Este aquí es el conjunto representando a la naranja. Todos esos elementos que están ahí es el total de aquellas personas que beben naranja. Pero me están diciendo que le quite, ¿verdad? ¿Cuántos toman naranja pero no limón? Debo quitarle el conjunto de los que toman limón o los pertenecientes a limón. Prácticamente los que consumen limón son estos. Si yo quito esto, mejor no lo marco, sino, como dices, si yo quito los que toman limón, ¿qué me quedó? ¿Qué números me quedaron en el conjunto de naranjas si quito los de que consumen limón? Correcto, 43 y 18. Esto de acá sería lo que debería yo marcar para esa respuesta.
Recuerden que les dije que ustedes deben ir marcando las áreas de las diferentes operaciones que les van preguntando. Eso es lo que deben ir haciendo. Entonces acá, para esa respuesta, la respuesta B, yo debo dejar marcada esa área. ¿Cuántos toman naranja pero no limón? Los que toman naranja pero no limón serían en este caso el 43 y el 18. Entonces debo sumar eso. Debo sumar el 43 más el 18. ¿Cuánto me da en totales? 43 más 18, ¿cuánto sería el total? 61, ahí estamos. Y esa sería mi respuesta número 2. Y de una vez ya tengo mi diagrama con el área marcada. El área marcada para esa respuesta sería el 18 y el 43. Y ya tendríamos la segunda respuesta lista. Bueno, vamos con la número 3. La número 3 dice, ¿cuántos toman por lo menos 2 tipos de gaseosas? Ahora voy a ocultar un ratito esto y me voy a la número 3. ¿Cuántos toman? Dice, por lo menos 2 tipos de gaseosas. Ahora les pregunto, ¿qué harían ustedes si ven esa pregunta? ¿Cuántos toman por lo menos 2 tipos de gaseosas? Si ustedes les dicen por lo menos 2 tipos de gaseosas, quiere decir que aquellos que toman 2 o 3 en adelante, ¿sí? Aquellas intersecciones de 2 y de 3. Entonces debemos tomar en cuenta prácticamente las intersecciones de 2, que son estas, y la intersección de 3. Debo tomar todo lo del centro prácticamente, ¿sí? Porque me están diciendo cuántos toman por lo menos 2 tipos de gaseosas, o sea, de 2 en adelante. Eso significa por lo menos. Entonces es de 2 o más. Si me hubieran dicho cuántos toman solo 2 tipos de gaseosas o 2 tipos de gaseosas, entonces ahí marco solo las intersecciones de 2. Pero como en este caso me están diciendo por lo menos 2 tipos de gaseosas, es de 2 en adelante. Entonces marco las intersecciones de 2 y la de 3. Tendría que sumar el 18 más el 21 más el 15 más, vamos a colocar el 27 aquí abajo. Entonces sumo esos 4 valores. ¿Cuánto me daría la suma de esos 4 valores? 81. Más. Y ahí tendríamos la respuesta de la C. Me doy a entender con esto. Cuando diga por lo menos 2, ya sabemos que debemos incluir las intersecciones de 2 y la de 3. Es decir, de 2 en adelante, a eso se refiere. Si la pregunta fuera ¿cuántos toman 2 tipos de bebida? Entonces ahí sí solo tomo en consideración los que toman 2 tipos de bebida, que sería el 18, 21 y 27. Si me dijera en este caso cuántos toman las 3 bebidas, pues yo sé que es la del centro, ¿verdad? Entonces hay diferentes opciones ahí. Y ahí tendríamos el área marcada y también tendríamos en este caso la respuesta del inciso C. ¿Cuántos no toman roja? Dice. ¿Cuántos no toman roja? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuántos no toman roja? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Cuántos no toman roja? ¿Qué área debería marcar? Entonces, prácticamente, yo debo marcar todo esto. Todo esto que está aquí afuera son los que no toman rojo, ¿sí? Entonces, si yo marco el universo en este caso, incluyo el 17 que está ahí porque esos no consumen ningún tipo de bebida, por lo tanto no consumen rojo. Entonces yo debo sumar todo lo que está afuera del conjunto de roja en este caso. Entonces veamos ahí, debería sumar yo el 17 más el 19 más el 21 más el 43. Ahí estamos. ¿Cuánto daría ese resultado?
100, ahí estamos. 100 hace referencia a todas aquellas personas que no toman roja específicamente. Y ahí dejé marcado también el conjunto. Yo seleccioné todo aquello que está fuera del conjunto representado por la roja, incluyendo el universo. Se toma en cuenta el universo porque también forman parte esos 17 de los que no consumen roja. Veamos la otra pregunta. Dice la otra pregunta, ¿cuántos toman solamente un tipo de gaseosa? Bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Cuántos toman solamente un tipo de gaseosa? Cuando escuchan la palabra solo, hace referencia en este caso a aquellas partes del conjunto de solo un elemento, es decir, hace referencia a esto, ¿ves? Y a este otro, donde está prácticamente donde está el 40, donde está el 43 y el 19. Eso hace referencia solo un tipo de gaseosa. Prácticamente para la pregunta E, que hace referencia a cuántos toman solamente un tipo de gaseosa, entonces yo debería sumar el 40 más el 43 más el 19. ¿Cuánto da eso como resultado? 102. Muy bien, excelente. 102. Y ahí ya tenemos la respuesta del inciso E. Y si se dan cuenta, el área que tengo que marcar son esas tres, ¿verdad? Solamente un tipo de gaseosa. En este caso, como tengo que representar el 40, el 43 y el 19, pero solo esa parte específicamente, tendría que hacerlo de esta manera. R sería el R menos, fíjense bien, menos la unión de N, coloqué R menos N unión L. Estoy quitando a R la unión de N y L. Esa es una operación. Esto de acá es una. Ahí obtengo solo R. Unión, fíjense, unión. ¿Por qué debo colocarle la unión? Porque eso representa el signo más, ¿ya? Unión. Ahora tengo que sumarle a esto N menos la R unión L. Ahí ya tengo el segundo, unión. Ahora la L, hago lo mismo con la L. L, en este caso, no sé si entra la operación, L menos, en este caso, R unión N. Y ahí ya tendría, esto que usted está viendo ahí abajo, prácticamente sería la operación que representa la suma de estos tres. ¿Qué significa cada uno de estos? Por ejemplo, para dejar solo la R, yo debo quitarle los elementos tanto de naranja como de limón. Entonces, al quitarle naranja y limón, me queda la R. Si yo quiero dejar solo los elementos de naranja, debo quitarle la R y la L. Y para que queden solo los elementos de limón, debo quitarle la roja y la naranja. Entonces, esos tres resultados independientes los debo sumar. ¿Y cómo los sumo? Con la unión. Recuerden que la unión aritméticamente es la suma, ¿verdad? La intersección es la multiplicación y la diferencia es cuando mencionamos pero no o solo. Entonces, esto de acá, el signo del menos es la diferencia en pocas palabras, o es cuando nos dicen pero no. Esta pequeña expresión que está ahí abajo es prácticamente la representación de la operación de conjuntos de esto que acabo de hacer yo acá, ¿sí? Bueno, veamos otro más. Dice, el último inciso, ¿cuántos toman los tres tipos de bebidas o ninguna? Dice, fíjense bien, pues, el F dice, ¿cuántos toman
los tres tipos de bebidas o ninguna. ¿Qué área deberían marcar ustedes ahí? El 15 y el 17, correcto, y el universo. Entonces debo marcar lo que está en el universo. Aquí, esto debería marcar, miren. ¿Por qué me están diciendo O? La O es la unión. ¿Se recuerdan que les dije que era importante que ustedes supieran qué significaba la O, la unión en este caso el signo más en aritmética? Es muy importante. En conjuntos, la unión es la U, pero en conectivos lógicos es la O y en aritmética es el signo más. Tienen que saberse eso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que les presentan a ustedes en las preguntas escritas. La O, cuando yo veo la palabra O, bueno, yo ya sé que es la unión. ¿Y la unión qué significa? Unir los elementos que me están solicitando. En este caso me están diciendo, ¿cuántos toman los tres tipos de bebidas o ninguna? En este caso debo sumar el 15 más el 17. ¿Cuánto me da? 32. Y esto me daría la respuesta. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo quedaría la operación de conjuntos para que me dé 32? Vean, pues vamos primero con el más fácil. El más fácil ahí es la intersección, ¿verdad? Yo sé que para que me dé 15 es la intersección de roja con naranja. Vamos a escribir bien ahí porque se ve todo feo. Vamos a hacer el paréntesis. La intersección de roja con naranja con limón. Esto que está ahí, la intersección de los tres se representa de esta manera. R intersección N intersección L. Esto me devuelve el 15. ¿Ya? Como me están diciendo O, los tres tipos de bebidas o ninguna, ahora agrego en este caso la unión. La unión es el signo más, ¿ya? La unión representa el más. Y me están diciendo el 17, y resulta que el 17 es el número que está afuera en el universo. Entonces, ahí lo tenemos sencillo, porque sería, en este caso, el universo. Le voy a colocar la U, pero lo voy a colocar ahí unos como palillos para representar el universo. El universo menos, o otra forma de representarlo ahí sería, por ejemplo, vamos a ver, los complementos, podríamos representarlo como el complemento de la unión de los tres conjuntos, ¿sí? Veamos, ahorita. Esto se los voy a explicar también el próximo día. Pero déjenme borrar esta U. Unión, entonces, fíjense bien lo que voy a hacer ahí. El complemento de R, unión N, unión L. El complemento. Le coloqué una C en la parte de arriba. El complemento de la unión de esos tres es el 17. Unido con la intersección de esos tres me da 32. Y ahí está la forma, en este caso, de representarlo como una operación de conjunto. R intersección N, unión, el complemento de la unión de los tres conjuntos. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta a esos conjuntos para ser iguales al universo, ¿sí? Me voy a explicar de esta manera. El universo está formado por este cuadrado que está aquí. Ya lo vieron, ¿verdad? El cuadrado representa todos los elementos, incluyendo en este caso, las personas que no consumen ningún tipo de bebida. Ese es el universo, son las 200 personas. Ahora, el complemento es lo que le falta a un conjunto para ser igual al universo. Entonces, si yo uno los tres conjuntos, todavía no son iguales al universo. Entonces, la C de arriba significa lo que le falta a esos tres conjuntos para ser iguales al universo. ¿Y qué les falta a esos tres conjuntos para ser iguales al universo? El número 17.
O sea que esto que coloqué aquí, R unión N unión L complemento, representa el 17. Es el número que le hace falta a esos tres conjuntos para ser iguales al universo. Y R intersección N intersección L es igual al 15. Vamos a colocar otro color mejor aquí. Entonces, aquí estaría representado el 15 con esta operación y aquí está representado el 17. Y la U es el más, es el signo más. Entonces, 15 más 17 me da 32. Y ahí ya tenemos resuelto ese primer problema aplicando operaciones de conjuntos. Y si vamos a la presentación, ahí están los datos. Miren, 17, 61, 81, 100, 102 y 32. Son los datos que nos dieron para ese primer problema.